Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a La Vorágine. Hoy tenemos cita internacional con los libros y con Andrea y con Tomás, que estando de visita por aquí, pues se le ocurrió a Javier la genial idea de presentar estos libros preciosos que veis aquí encima de la mesa, que editan ellos mismos y que son libros artesanales. Ahora nos van a contar un poquito, con la intervención de Javier también, cómo es el proceso de escoger esos textos y de la elaboración de los libros, que en este caso pues tiene gran importancia, porque es parte de ese resultado final tan bonito. Y nada, esperamos que lo disfrutéis y seguro que si al final tenéis preguntas no van a tener ningún problema en responderos. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros por acogernos una vez más y tener este maravilloso recibimiento, y gracias a ustedes por asistir. Yo me llamo Javier Fernández, soy periodista y editor y vivo aquí en Santander y hago libros de vez en cuando. Conozco a Tomás y a Andrea desde hace más o menos medio año, ¿no? Un intercambio postal bastante habitual, pero no les conocía personalmente, y ellos, aprovechando que venían a Cantabria, pensamos que era un buen momento para dos cosas: hablar de libros y hablar de Argentina, o mejor dicho, de tres: de libros, de Argentina y de hacer libros en Argentina. Entonces, bueno, pues propusimos la idea y aquí estamos. Espero que os interese y que por supuesto podáis intervenir en cualquier momento, ¿no? Yo, antes de empezar, quisiera leeros un pequeño fragmento de un autor español bastante conocido y que como introducción puede estar muy bien. Prometo que es corto. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque luego lo acatara con una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Traigo a colación este párrafo de Miguel Delibes porque el nombre de la editorial que crearon y desarrollan Tomás y Andrea se llama El Mochuelo Libros, y la explicación del nombre es su afición, su devoción, por decirlo de alguna manera, por la obra de Delibes. Tomás tiene antecedentes cántabros. Su familia, parte de su familia, me imagino, es oriunda de aquí, concretamente de la zona de Molledo. Su segundo apellido es Lavín. Y Andrea es más, bueno, su apellido es Ferrari, y yo me gustaría saber, luego os lo voy a preguntar, cómo, teniendo un Ferrari en la editorial, hacéis algo tan artesanal y tan poco mecánico como es estos libros, ¿no? La singularidad de esta editorial es que en un tiempo donde todo está mecanizado y tecnologizado y donde hay tanta prisa, ellos tienen mucha calma para hacer las cosas. Sus libros son obras de arte muy singulares. Ellos se encargan de todo el proceso, desde la selección hasta la traducción, recaban la colaboración de ilustradores, bueno, ellos construyen el libro como editores y luego, con una pequeña, me imagino, mediación de alguna imprenta comercial que hace los pliegos, luego lo encuadernan ellos, ¿no? Son obras muy singulares, aunque sea un procedimiento industrial en apariencia. Cada libro está numerado, cada libro casi costará soltarlo, ¿no? Porque cuesta mucho tiempo. Ellos me comentaban una vez que tardaban unos 8 meses en hacer cada libro, y en este tiempo que llevan como editorial, que no sé si será un año, 2 o 3. Son 3. Sí, entonces me salen las cifras porque ellos calculan que son unos 8 meses cada libro, con lo cual os podéis imaginar que es un tiempo casi geológico, ¿no? Han editado 3 obras, que los que estén más cerca las pueden ver. Bueno, yo lo puedo enseñar. Una es unos textos sobre y de William Morris, un señor fascinante del 19 inglés, que bueno, pues yo creo que como toda esta gente hablaba de todo un poco, y en este caso está más centrado sobre la estética, sobre el arte. Luego hicieron un viejo conocido cántabro, aunque también es bastante desconocido, Rafael Barret, cuya carrera periodística y literaria se desarrolló fuera de España, en su mayor parte, sobre todo en Paraguay. Es uno, yo creo personalmente, es uno de los grandes escritores que ha dado Cantabria,
y no es una casualidad que esté casi desconocido. Y el último, que lo acaben de producir, es una maravilla, con una portada calada aquí. Esto me tienen que explicar cómo se hace porque es complicadísimo. Que es un texto de Yeats que se titula Magia. Y bueno, pues es muy de Yeats, porque a Yeats le encantaban este tipo de cosas, ¿no? Él habla un poco de la comunión de las mentes, de una especie, antes de que apareciera Facebook, Internet, ¿no? De cómo todas las mentes se podían poner en red. Es un libro que además está hecho con mucho gusto, además aprovechéis todo, porque este tapiz es de William Morris, ¿no? Claro. Luego lo ilustran y bueno, la verdad es que como objeto es una belleza, ¿no? Yo quería presentarlos a ellos y también bueno, pues que nos contara con sus propias palabras cómo hacen todo esto y sobre todo el contexto, cómo hacen todo esto en Argentina. Yo antes de darles el paso a ellos la palabra, tengo que decir que sois pareja, ¿no? Sí. Que se acaban de casar, sí, así que están en un momento de subidón, con lo cual pues espero que nos lo transmitan. Bueno. Y nada, pues lo dicho, ¿cómo os dio por hacer libros? ¿Por qué os dio por esta manera tan peculiar hacer libros? ¿Y cómo se hacen libros en Argentina? Bueno, ante todo, gracias por venir, gracias obviamente a Javier que tuvo la iniciativa de que estemos acá. Y por la presentación tan bonita. Sí, bueno, perdón, lo último, que quizá lo primero que debí decir, gracias por la presentación, esperemos estar a la altura de cómo nos presentó y nos vendió quizás. Bueno, sí, agradecemos a la librería, a La Vorágine, que la habíamos visto por fotos y nos parecía hermosa y ahora también, no nos decepcionó en absoluto. Bueno, gracias a todos los amigos que vinieron, alguna sorpresa también. Bueno, que bienvenida. Bueno, ¿y cómo nació el mochuelo? Empezar por el principio, ¿no? Claro. Sí. En realidad, bueno, nosotros siempre tuvimos como mucha pasión por la literatura, grandes lectores. Tomás, además, un gran comprador de libros. Nuestra casa tiene bibliotecas, librerías, como llaman ustedes, por todos lados. Y bueno, obviamente por la escritura. Y bueno, el amor por los libros en algún momento me llevó a mí a hacer talleres de encuadernación. Primero empezó algo como un hobby, de ir a ver qué tal esto, hacer agendas, algo, nada, muy simple. Y bueno, después continué haciendo más talleres, perfeccionándome, haciendo reencuadernaciones. Me empecé a enamorar de los materiales del libro, tratando de conseguir telas de encuadernación especiales, papeles especiales, lo cual en Argentina es a veces bastante complicado porque tuvimos durante mucho tiempo cierre de importaciones, entonces era bueno, a ver, me dijeron que por acá se puede conseguir buen papel, yendo a buscar. Y bueno, algún diálogo que tuvimos juntos en una plaza a la que solemos ir los mediodías de los sábados y domingos a leer, dijimos, bueno, ¿por qué no? Si yo puedo hacer libros, Tomás ya tenía en su cabeza los autores que amaría editar, dijimos, bueno, vamos a animarnos. Y pensando que también poder, no sé, mostrar una parte distinta de cómo hacer los libros puede llegar a ser interesantísimo para mucha gente, no solo para nosotros, y lo comprobamos porque realmente es muy lindo de ver a las personas cuando ven el libro, por más que no entiendan mucho de qué se trata ese mundo, se dan cuenta, hay algo especial en eso. Y bueno, fue una aventura. Pero no os habéis arrepentido. No, para nada. Pasamos mucho tiempo haciéndolos, como vos bien decías, pero hay algo en eso que es la pasión de estar trabajando y trabajando de lo que nos gusta. Sí, eso también, fue el leitmotiv. Nos interesamos mucho en la obra y en la vida de las personas. Claro. Entonces hay mucho tiempo, obviamente no somos demasiado monotemáticos, si bien hay mucha gente que nos lo dijo, ahora estás todo el día hablando de William Morris. Bueno, primero que no estaría tan mal, hay gente que habla mucho de algunos políticos y con respeto, pero más allá de eso,
no es que estemos todo el día hablando de William Morris, pero sí usamos gran parte de nuestro tiempo libre en William Morris o el que sea, de pensar en ellos como personas, ¿no? Como en su contexto, en sus amigos, en por qué escribieron lo que escribieron. Entonces, bueno, y tratamos de reflejar eso en los prólogos, para que la persona que los lee no diga esto está en Wikipedia, sino que puede estar algo, obviamente el año en que nació no tiene demasiadas vueltas si está confirmado, o el año que murió, pero tratamos de poner alguna interpretación que sintamos que enriquezca un poco la lectura, de modo que si alguien nunca leyó a Barrett, en 5 páginas tenga una idea de su vida y de su pensamiento. Sí, y lo que preguntabas de Argentina, bueno, hay muchas veces a los que nos interesan los libros y escribir y editar, no hay demasiadas maneras para entrar en ese mundo, y dijimos, bueno, gestionémoslo nosotros, entremos por donde nos parezca y por donde podamos. Y también parte de nuestras conversaciones forman parte de algo que en William Morris y en Barrett lo pudimos ver claramente, que es tratar de vivir de lo que a uno le gusta. Que hoy por hoy la editorial no nos da de comer, pero no importa. Pasamos gran parte de nuestro tiempo tratando de que, bueno, que algún día sí lo sea, y si no, no importa. Estamos trabajando de lo que nos gusta. Bueno, perdón, como le pasará a Javier, que creo que no lo dije, lo tenía pensado, agradecida por la oportunidad y por lo demás, que él tiene la editorial Desvelo, que es de acá de Santander, y es muy linda y muy recomendable. O sea, es bonito la presentación también, y el contenido es útil seguramente, claro. También por lo que vimos, que tuvo la deferencia de regalarnos varios libros. No estaba preparado. No, sí, hay que pagar. Bueno, pero hay algo de eso. Muchas gracias. ¿Nos podéis decir por qué estos 3 autores y no otros? Bueno, Andrea, cuando contó cómo empezamos, lo dijo quizás sin atribuirse demasiado la autoría de la editorial, pero corresponde más a ella que a mí. De hecho me dijo, bueno, ahora sé encuadernar, y venía haciéndolo, pero me dijo, ahora pensate un autor que vamos a tener una editorial. Ah, bueno, digo. O sea, si me preguntaban a mí y me decían en 2 años vas a tener una editorial, digo, bueno, tampoco es tan raro, un casino nunca voy a tener, ¿no? Pero una editorial no sería raro, pero también podía tener un bar, no sé. Eres bibliotecario, ¿no? Sí. Y eres profesora de claro, historia, ¿no? Estudié filosofía, una carrera que no terminé ni la voy a terminar. Después ciencia política, que esa sí la terminé, y trabajo como bibliotecario. Y ella estudió ciencias de la comunicación, que es parecido al periodismo, algo de eso. No la terminó, y ahora es historiadora, que es así, es la carrera que sí finalizó. Bueno, cuando Andrea me dijo, pensate algún autor que vamos a tener una editorial artesanal, bueno, qué bueno, digo, habrá que trabajar. Entonces pensé en William Morris, porque él era un defensor de la artesanía, ¿no? Del trabajo cotidiano como arte. Quería mezclar eso, que de hecho lo hablábamos con Aline, que bueno, también con Enrique, pero sobre todo con Aline, que ella vive en Santa Olaya y se dedicó a la cerámica durante gran parte de su vida, y hablamos de que cuando algo pasa es artesanía, ¿cuál es el límite entre el arte y la artesanía? Y gente como Morris y Ruskin, que lo influyó mucho a Morris, hablan de que las cosas hechas con amor y responsabilidad, puede haber arte en cualquier cosa, no arte necesariamente tiene que ser algo elitista. Puede haber en la arquitectura, pero en la forma de cocinar, o sea, en la vida corriente. ¿Puedo decir algo? Sí. En respuesta a esa pregunta, ¿cuándo una cosa es artesanía y cuándo una cosa es arte? Teniendo en cuenta el tipo de sociedad en la que nos hemos criado y hemos vivido, artesanía es lo que llaman a lo que han hecho las mujeres toda su vida, ¿vale? Y arte es a lo que han hecho los hombres. Tranquilamente viene a diferenciarse en eso. Si Picasso, con todos los respetos, evidentemente, claro, se le ocurría hacer una taza, ya podía ser una churrada, pero eso era arte.
los inventos que las mujeres, no solamente en la alfarería, pero sí también en los tejidos, por ejemplo, y en otras cosas enormemente importantes, o bien los ebanistas, que son carpinteros, pero claro, depende claro de lo que cueste el mueble, les llaman ebanistas, y si no cuesta un poco más barato también les llaman artesanos, pero en general, esa es la terrible respuesta. Al trabajo artístico de las creadoras se le ha llamado artesanía, y como por ejemplo a la literatura de las mujeres se le ha llamado literatura intimista, ¿comprendes? O sea, no literatura secas, sino literatura que tiene que ver con tu persona, porque eso solo te interesa a ti. La literatura que hacen los hombres, en general estoy hablando, claro. Es más universal, más de todo. Así, eso solamente con respecto a la... Aquí tenemos un hombre que defiende la artesanía. Exactamente. Bueno, sí, lo sé, el primero. Bueno, gracias por la intervención. Bueno, sí, eso. Bueno, y en la inspiración de Morris, sin meterse en cuestiones de género para nada, pero sí lo que trataba de hacer, de mostrar Morris con su trabajo y con lo que pregonaba, y trataba de enseñarle a las personas con las que compartía el tiempo, era esta idea de búsqueda, y de búsqueda sobre todo de la belleza. Tengamos en cuenta que Morris es del siglo XIX, plena industrialización, y estaba como ya asqueado, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es la producción seriada, y además lo que significa para el trabajador producir en serie, en qué grado está ese hombre involucrado. Y bueno, de hecho creó el movimiento de artes y oficios, y realmente se puso a trabajar con los trabajadores. Él era una persona en una condición económica bastante favorecida, pero él se puso a trabajar como los demás, y también realmente... enseñando, bueno, con estos artes y oficios y otras actividades. Por ejemplo, iba afuera de las fábricas, y de hecho hay algún texto que pertenece a esos discursos, y arengaba, como decía Andrea, a que la gente se dé cuenta que los estaban engañando, o seguramente lo sabían, ¿no? Porque trabajaban 20 horas por día, pero digo que tratasen de instruirse para ser independientes, y de esa manera no solo ganaba la hechura del objeto, porque había una identidad detrás en el que hace la mesa, sino que ganaba la persona en salud y en bienestar, ¿no? A veces, de hecho lo pusimos en el prólogo de Morris, a veces parece medio de autoayuda hablar de la felicidad y el bienestar y todo eso, pero bueno, a todos nos debería interesar, ¿no? Y a veces está medio monopolizado por libros que no tienen demasiado, quizás, valor o profundidad, pero bueno, quizás está bueno verlo desde esa perspectiva, que como decíamos hoy Raskin o Barrett mismo, detrás está esa idea de que la gente viva en su paso por la tierra momentos de mayor felicidad y bienestar posible. ¿Y Barrett por qué lo elegisteis? Por el mensaje de Barrett, claro, sí. De hecho pertenecen a la misma colección, y que la colección se llama Hombres Río. La idea era esto, bueno, que con su paso dejan marcas, sedimentos, o deberían dejarlo, ¿no? Que algunos, estos autores por ahí no son tan reconocidos, y sin embargo el mensaje es muy potente. Barrett como escritor es fenomenal, de lo que más nos gustó. Tiene además una producción enorme, tiene una obra gigantesca, sobre todo de tipo ensayo, porque él publicaba para periódicos. Claro. Entonces son textos cortitos y muy sintéticos, que van al grano, explica, describe lo que tiene que describir, y el mensaje era de eso. Hay un ejemplo que da, que él cuenta cómo emocionado ve a su hijo jugar, armar en la tierra una casa y no sé, un camino, y dice, bueno, eso que para él es un juego, en realidad está aprendiendo a trabajar y está siendo feliz con eso. Entonces su gran pregunta es, ¿en qué hemos convertido el trabajo?
que obviamente para muchos es el peor de los tedios, es cumplir horarios, pelearnos con jefes o no pelearnos, pero odiarlos por lo bajo. Y bueno, Barrett además es una persona que vio la riqueza y la opulencia, porque él venía de familia aristocrática de aquí, y después vio una de las peores miserias cuando se fue a vivir al Paraguay. Él se va de acá medio escapando, también... Le gustaban los duelos, ¿no? Él Era aficionado a los le duelos. gustaba batirse a duelo, que se ve que era muy común a fines del siglo XIX, principios del XX. Era medio pendenciero. Y además había gastado la fortuna familiar y viaja a Buenos Aires. En Buenos Aires tuvo una buena recepción porque al ser hijo de inglés, había muchos ingleses en Buenos Aires que estaban muy acomodados. Empezó a trabajar como periodista y como periodista lo mandan al Paraguay a cubrir una de las tantas revueltas que había por temas políticos. Y él viaja y ya venía, ¿no?, con un cambio de mentalidad, pero ahí creemos nosotros, por lo que leímos, que se le termina de dar vuelta la cabeza. De hecho, en Argentina se lo conoce como el anarquista argentino, que no es argentino y sí se convirtió en anarquista, pero nosotros lo que tratamos es de que en este libro, que Barrett no quede solo como anarquista y nada más. A ver, era un poeta que con palabras describía de una manera impresionante las desigualdades del mundo y también las aspiraciones de belleza que él tenía y los sueños que él tenía de ese mundo que bueno, que al final nunca sucede, pero bueno, en algún punto de la vida sí. Perdón, sí. Y el mérito, además de bueno de lo que dijo ella, que también es bastante meritorio, es haberlo hecho en una situación de pobreza y pasó, bueno, murió a los 34 años, hizo mucho más cosas que cualquiera de nosotros hasta esa edad, y además sufrió mucho de tuberculosis, entonces era perseguido por el gobierno de Paraguay por defender a los trabajadores, o bueno, trabajadores por ir mucho lujo, a los pobres, que ni tenían un empleo, y andaba escapando y a la vez enfermo. Y si ustedes ven, pues nosotros tratamos de en las ediciones poner la fecha de cuándo se escribieron los textos y eso para contextualizar mejor. Y bueno, mucho de lo que escribió lo hizo enfermo a punto de morir. Sí, 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 un Y personaje. mucho de lo que escribió se puede leer ahora, no digo con plena vigencia, ¿no? Porque no. Sí, claro. Esas desigualdades siguen vigentes en América, me imagino, también en España, pero vamos. No, en Quiero América decirte- sí, a niveles... Quiero decirte, porque hay autores que lees y eres consciente que estás leyendo cosas de otra época ya pasada y tal, pero Claro, no solo tiene un valor histórico, sino Sí, como... a ver, describe acá las atrocidades de los yerbatales paraguayos, o yerbales, él le pone yerbatales, donde se produce la yerba mate. esa infusión que tomáis vosotros, nos dijo alguien una vez acá. Sí, que la tomamos un montón. Bueno, que era una situación de esclavitud. Obviamente que con las décadas, bueno, ya siglos, mucho de eso cambió, pero también todavía sigue existiendo en algún grado inferior ese tipo de trabajo. No, y además ahora casi sumado esclavo. a la contaminación, Sí, bueno. porque Monsanto, todas esas Dow, todas esas empresas que dañan el mundo, obviamente en Latinoamérica que hay más recursos naturales lo dañan más. Sí, los primeros que son perjudicados son los campesinos que se respiran todo ese veneno alrededor. Igualmente, lo que siempre pensamos de estos dos autores, de Yates también, pero de estos dos por la colección, es que son como clásicos, se los puede leer en algunos momentos hasta como aforistas. Tienen unas frases que creo que van a estar vigentes siempre. nos queda el tercero, Yeats. Sí. ¿Por qué le cogisteis? Bueno, nos gusta muchísimo lo que escribe, nos parece muy original y original en el sentido de también, como decía Andrea, de un clásico, porque seguramente sepan que él quiso recuperar cuentos, historias, leyendas de Irlanda
célticas, y andaba por los campos, como bueno, hemos hablado de Joaquín Díaz, supongan algo parecido, que lo hacía en Irlanda, justo en el momento en que Irlanda estaba por independizarse de Gran Bretaña. Sin embargo, eso lo escribimos en el prólogo y es verdad, pero queremos sacarle también, como lo vemos así como un clásico que puede servir a los lectores de cualquier momento y lugar, tratamos de quitarle solo, de atribuir a esa búsqueda de sus raíces míticas, la idea de que me quiero separar del Reino Unido, entonces me interesa como algo instrumental, no, sino que le interesaba porque realmente le quería volver a sus raíces y hacer, como era una persona tan influyente que bueno, fue premio Nobel en el año 23 y antes era por supuesto muy importante, no hacía falta que lo ganase, pero bueno, él sabía que si fomentaba la difusión de esas historias, muchos irlandeses que no conocían las historias se iban a poner al corriente. De hecho, también en obras de teatro que él escribía tenía temas así célticos. Sin embargo, bueno, esa es una parte bastante menor, porque si lo leen a Yeats como crítico de literatura, o crítico sería otra profesión quizás, pero bueno, como analista, recomendador de libros, digamos, cuando habla de Shelley, de Blake, de Shakespeare, de gente así, es excelente, habla a la altura con un lenguaje similar al de los autores que menciona. Y puntualmente Magia es interesante porque él habla de experiencias que tuvo relacionadas con el espiritismo, con la visión de vidas pasadas, tanto propias como ajenas, y a la vez, bueno, era un poeta, entonces es un texto muy poético y muchas preguntas retóricas que van a, de alguna manera, no lo dice con estas palabras, pero una interpretación válida supongo que sería cuidado que si los druidas o los romanos o nuestros antepasados campesinos creían en eso, nosotros, porque vivimos en una época desarrollada tecnológicamente, no somos quienes para burlarnos de eso, sino que abrámonos a las creencias, porque hay algo que está más allá de lo que haga el hombre en su vida capitalista y materialista, que usa la palabra, que como que el materialismo opaca la capacidad de desarrollar el espíritu, que es inherente al ser humano más que ganar dinero. Y bueno, y ahí está Blake, ¿no?, que decía cosas parecidas. Sí, y además Yeats tiene una idea que a nosotros nos encantó, que también Borges la cita varias veces y bueno, tantos otros, que es el de la gran memoria. Como que todos los seres humanos compartimos una gran memoria ancestral, y que muchas cosas de las que nosotros hacemos, que por ahí a veces no sabemos cómo sabemos hacerlas, viene de esa memoria propia de la humanidad. Y es interesante, pero sobre todo bastante poética, es lindo, nos pareció lindo de pensarlo así. Y Yeats está inaugurando una nueva colección, que es la de Rara Avis, porque precisamente es un autor que en general se lo conoce por sus obras de teatro, su obra poética, o por lo que él contaba, los cuentos que relatan las historias de Irlanda. Y sin embargo, este texto es un ensayo que habla de las propias experiencias de Yeats con respecto a estos temas. Y es alucinante, ¿no? Se lee muy fácil igual también gracias a la traducción de Tomás, bueno, que eso fue complejo. Y además le sumamos a esta edición varias cositas, por ejemplo, las ilustraciones de un ilustrador argentino que se llama Fuchile, Rodolfo Fuchile, que nos encanta porque él está muy inspirado en el tipo de los dibujos de fines del siglo XIX, tipo la revista Punch o Punch, no sé cómo lo llaman acá, y por el tipo de texto sabíamos que él iba a poder ilustrarlo muy bien. Además elegimos un papel especial como para poder hacer que se note que es una edición diferente, pero aunque sea tapa blanda, que es muy cuidada igual.
Y bueno, y lo que decía él, igual Morris está presente, bueno, eso. Y es un autor, nada, es muy interesante de por sí Yeats, pero este texto puntualmente es bastante seductor porque también toca esos temas que a todos un poco nos gusta escuchar sobre lo misterioso de la vida. Y bueno. ¿Qué acogida tiene lo que hacéis? Cuando el libro está hecho, ¿qué hacéis con él? Y bueno, ¿qué respuesta recibís? Lo primero lo presentamos y sepan que ustedes son los primeros en ver la presentación del de Yeats, que no nos dio ni tiempo de hacer presentación allá, terminamos de hacer los primeros libros y viajamos. Hacemos una presentación y tratamos de que venga mucha gente ahí y de empezar a que a las presentaciones no vengan solamente familiares y amigos, que la primera de todas eran todos amigos y familiares. Ya la segunda se sumó más gente y a partir de entonces empezamos a conocer más gente del mundo editorial y otras personas amantes de los libros nos empezaron a conocer, entonces gracias a las redes sociales empezaron a estar atentos a lo que estábamos haciendo. Tratamos de en las redes sociales contar un poco el proceso en el que estamos de los libros, porque ahora acabamos de sacar y bueno, mostramos un poco el trabajo ya hecho, pero bueno, ya estamos tratando de ver, bueno, con qué seguimos ahora con esta colección, con qué, bueno, entonces tratar de contar un poco de eso, y no lo distribuimos nosotros de una manera muy casera, porque hacemos de cada libro una tirada de 100, que más no se puede. Queremos además que sea poca tirada, porque es algo especial, si no tendríamos que cambiar la forma de hacerlo. Y bueno, y al principio moviéndolo por redes y ahora por suerte mucha gente nos busca y nos pregunta sin que nosotros hagamos mucho movimiento. Claro, pasó con gente de España que nos escribió y como bueno, son países muy relacionados, entonces por ahí venía algún amigo o familiar a España, tenés que dejarle a otro amigo que vive en Madrid o Barcelona que os va a mandar por correo el libro a tal ciudad. Bueno, eso pero obviamente que si empezamos a vender más, como ojalá suceda, hay que profesionalizar un poco el circuito ese. Sí, pero que la distribución es muy difícil porque para nosotros que hacemos pocos libros, son muy especiales, tenemos que pensar mucho en qué lugares los dejamos para que le den el trato que nosotros le damos y lo que el lector también le daría. Nos ha pasado alguna vez intentar dejar en alguna librería, pero nada, para probar, solamente porque nos gustaba un poco de afuera, pero sin conocer demasiado, y ahí se pierde la magia, porque lo lindo es también tener una relación con el librero, que el librero te conozca, entonces cuando venga alguien a buscar un libro, si lo conoce al lector, lo puede recomendar y sabemos que los van a cuidar, y estos libros si se estropean es una pena con tantas horas que llevan de trabajo y bueno, por eso es un poco trabajo de hormiga, pero bueno, por ahora funciona así. Antes comentabais las dificultades que habéis tenido para conseguir materiales, papel, y imagino que es en la época aquella del proteccionismo argentino, donde estaban prohibidas las importaciones a propósito del contenido en plomo de los libros, algo así, ¿no? Sí, eso fue algo bastante... Eso ya se acabó, ¿no? Pero... Sí. Es que, perdón, hay algo con Argentina que muchos lo deben saber, que las medidas de los gobiernos muchas veces, sean buenas o malas, no tienen el alcance porque se hacen las cosas de manera a veces muy improvisada. Entonces intentaron prohibir lo de los libros porque tenían plomos, supuestamente, que los libros importados, supuestamente para fomentar la producción nacional, pero no es la forma más decorosa. O sea, obviamente quiero que Argentina esté bien y todo eso, pero tampoco funcionó y se dieron cuenta porque los mismos intelectuales que apoyaban al gobierno, ese que fomentó esa medida, le dijeron que era una estupidez, porque no es lo mismo, cada libro no es igual, o sea, es una tontería prohibir. Además que era un invento lo del plomo, era una excusa exótica. Si se quiere, bueno, entonces, que se basen en algo de la realidad, por lo menos, no sé. Claro. Sí, lo que sí esa medida produjo es que muchas grandes editoriales, como
Anagrama o Mondadori, supongo que también, de esas, imprimiesen sus ejemplares en Argentina y que no viniesen ya impresos en una caja, y eso sí obviamente generó un mayor movimiento en las imprentas. Pero bueno, para nosotros todo lo que tiene que ver con cultura es como todo lo que venga de afuera y de adentro, bienvenido. Es Claro. como, no sé, por ahí si pensamos en otros tipos de producciones, bueno, tal vez tenga algún sentido, pero en lo que es la producción cultural, nos pasó la otra vez, estábamos caminando por acá y entramos a una librería que tenía editoriales que seguramente son independientes y pequeñas, que nosotros no conocíamos y están editando acá en España obras súper interesantes y además mucho más estéticamente que las grandes editoriales que están cuidando el papel, la portada, por más que sea industrial. Y dijimos, bueno, esto en Argentina no lo vimos, tal vez en unos meses llegue, pero nada, nos gustaría, sí, que esté para poder acceder a eso, como nos gustaría también que nuestros libros estén acá. Pero ¿cómo es el momento, quiero decirte, en cuanto a creación, en cuanto a editoriales? ¿Se vive un buen momento en Argentina o es...? Sí, ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no está ahí? Hubo en Argentina, hubo en el último tiempo un empuje muy fuerte a lo que es la cultura. Muchas nuevas editoriales que ahí atrás vi que tienen algunas y algunos editores los conocemos, que se crearon en los últimos 10 años. También hay algunas editoriales artesanales que hacen unas cosas preciosas. De hecho, hace poco estuvimos en la primera feria del libro artesanal, que ahí hay un poco de todo, pero hay algunas que están muy bien, que da gusto estar al lado de ellos, que es precioso lo que hacen. Así que sí, hubo... El gobierno que pasó no nos gustaba para nada, como el que está ahora tampoco, pero sí es cierto que hubo una vitalidad cultural. Claro, un guiño del Estado, un guiño. Sí, y se vio, se notó. No, y además, bueno, en Argentina lo que pasa es que al ser tan impredecible el Estado, obviamente tiene cosas muy buenas Argentina, indudablemente, y ha habido muchas personas que individualmente destacan a cualquier nivel mundial, pero en lo colectivo muchas veces es un país individualista, y si bien los políticos dicen que no, que somos todos buenos y solidarios, ¿no? Pero bueno, como pasará acá en todos lados, ¿no? Muchas veces... pero nada, a veces ese individualismo, en un sentido positivo, hace que uno diga, bueno, no voy a esperar el subsidio, ¿no? Porque no me lo van a dar, no voy a esperar tal cosa que me ayude el otro, sino bueno, me animo y encaro lo que sea, y entonces... Y es un poco eso, encaro lo que sea, es medio la mentalidad que tenemos y que tienen muchas personas que conocemos allá. Cuando me preguntabas de los materiales, esto que no se consigue, bueno, algo voy a ver con lo que hay, ¿qué puedo hacer? Y si sé que viaja alguien, bueno, que me traiga. Y como hay muchos niveles de pensamiento, como bueno, si quiero hacer tal cosa, ¿a quién le puedo pedir? Y siempre de alguna manera terminamos solucionando. Claro, bueno, y ese espíritu está en la gente en muchos sentidos, que bueno, por supuesto es positivo. Es una manera de buscarse la vida, sí, y no esperar mucho tampoco del gobierno de turno. No, claro, es que hay mucha gente que inmigró a Argentina sin nada y terminó teniendo un campo, y hoy sus nietos viven muy bien, porque gente que se mató trabajando, y quizás ese es el espíritu que no te sorprende. Quizás alguien acá te dice, son editores. Bueno, editamos libros, y eso es ser editor, pero nosotros no fuimos a la universidad para ser editores, ni nos interesa. O sea, sí, como todo. Obviamente tratamos de hacer las cosas responsablemente, pero no estamos esperando la autorización de la institución para hacer tal cosa. Sí, que cuando él decía, bueno, los dos terminamos las carreras, ciencias políticas, historia, no nos termina de definir eso para nada. Como podemos ser editores, bueno, politólogo, historiador, pero bueno, además encuadernadora, traductor, porque las traducciones están impecables. Como bueno, también un poco esa versatilidad, ¿no? Es la búsqueda. ¿Y cómo se ve España desde Argentina? Bueno,
Nosotros no somos igual muy... Objetivo. No, que todo el mundo nos dice, basta de hablar de España, son unos fanáticos. Sí, que de hecho ya va la mía la cuarta vez que viajo y a todo el mundo, no, van a Europa, no, pero en España tienen que ir a tal lugar. Pero sí, muy variado. Nos ha pasado, sí, en el mundo de las letras, que gente que se ha recibido de la Universidad de Letras nos diga que, bueno, Sí. conocemos a muchos autores españoles nosotros porque nos gusta y que la persona que estudió en letras diga, sí, pero en la universidad a los españoles mucho no se los lee y como que nos escuchan las recomendaciones. Claro, perdón, esto. hay mucho respeto Sí. por la cultura francesa, como antes los ricos hacían la casa como en París, y ahora están con Deleuze, Foucault y Guattari, Bueno, no es que esté mal, pero o sea, nos aburre, o sea, Cervantes sabe más para mí que Guattari o cualquiera de esos. Y la gente no sé, son formas de ver. Obviamente, la gente suele tener afecto con el español en general, si va a un español Sí, y eso. como mucha afinidad a eso. Y a veces usa España como un ejemplo de lo que podríamos ser y un ejemplo de lo que éramos. Es como que algún argentino te dice, los españoles y los italianos eran pobres y ahora mirá, están mejores, tienen unos trenes y nosotros vivimos como Haití, somos África. Bueno, Sí, no es está tampoco todo África. exagerado, porque- ¿no? Que eso también es muy nuestro. sí, Claro, el argentino es muy Pero exagerado. estando unos días aquí no habéis cambiado de idea, ¿no? No, lo que pasa es que hay mucha desigualdad en Argentina, mucha. Antes era uno de los países con más clase media del mundo hasta los 60 y hay mucha desigualdad. O sea, la gente de clase media argentina vive como en Europa o Estados Unidos, no gana lo mismo porque no está devaluado y eso, pero o el coche no es un Mercedes-Benz, sino un Volkswagen, un Fiat más barato, pero comparado con Latinoamérica se ve muy bien. Pero también sería hipócrita vender solo eso. O sea, es el país del tango, de mucha música clásica, pero también de gente que realmente vive muy mal. Y muy mal. O sea, que no tiene agua y el agua está. O sea, es una mala gestión política. Y ahora hay mucho narcotráfico que obviamente entró porque los políticos van a medias. O sea, eso es gravísimo. Sí, como, bueno, esos actos de corrupción nosotros ya acostumbrados, como, peor no puede ser, y siempre hay uno peor, como, bueno, Sí, claro. no sé cuándo vendrán los buenos tiempos, que siempre, bueno, otra vez, otra crisis, ya como que pasan... Bueno, se verá qué se hace, ¿no? No nos asustan, un poco sí, Y pero... una cosa, un detalle que quizás lo vieron, que cada político que viene se presenta como un salvador. Y eso, hay una especie de fascismo en el aire, que viene de antes. Sí, Argentina fue un país muy... Bueno, mucha izquierda, muchos rusos anarquistas y eso. Españoles anarquistas. Sí, españoles, italianos, muy importantes, pero también hubo mucho fascismo y mucho respeto por Hitler y Mussolini y Franco, mucho de eso también. Entonces, la gente a veces hace comentarios bastante fuera de lugar, ¿no? Como en todos lados también. Sí, por supuesto. ¿Qué estáis preparando ahora? ¿Estáis haciendo algo? ¿Tenéis algo en la cabeza? Por ahora seguir, que hay que encuadernar. Claro. No, pero mientras yo encuaderno, ahí se van elaborando algunas ideas. Sí, hay un par de libros o autores que estamos barajando que sí son variados, como Hudson, no sé si lo conocen, el autor inglés, ese que hablaba mucho de pájaros y eso, que escribió un libro famoso que se llama Allá lejos y hace tiempo, porque él nació en una zona de Buenos Aires que se llama Quilmes y vivió toda la vida en Londres y era un escritor importante de Inglaterra fue, y él no se reconocía como argentino ni como estadounidense, que sus padres eran de Estados Unidos. Bueno, y Hudson habla mucho de La Pampa, habla de su vida, bueno, con los gauchos, los originales y eso, y es muy interesante de ver. Y bueno, porque Hudson lo que tiene es que da lugar a dibujos muy interesantes.
Y era un naturalista que estuvo en la Patagonia. Bueno, pero ese es uno, pero tenemos muchos en la cabeza. Sí. Que hay tiempo. Cualquiera va a enamorarnos, creemos. Sí, eso es algo también que no dijimos, que el proceso es lindo también porque estamos conviviendo durante esos meses que estamos trabajando con el autor, con él mismo. Como tenerlo presente. O sea, es una pareja de 3. Sí, nos llevamos bien con todos por ahora. Todavía no tuvimos conflicto con ninguno. No sé, si alguien quiere preguntar algo y me echa una mano. Mira, yo quería decir una cosa, nada más. Sí. Está claro que el pulso de la pasión se ha vencido claramente. Y digo esto porque en el mundo en el que vivimos de la digitalización. En el mundo de la digital, ¿no habéis tomado esto como un riesgo dado, bueno, me imagino que siempre habrá un público muy reducido para este tipo de cosas, ¿no? Pero que por eso mismo, si se pretende un poco ir a más, lo digital no nos va a permitir evolucionar de alguna manera, ¿no? Y nos va metiendo en un mundo donde a lo mejor todo esto queda un poco pues a otro nivel, ¿no? No sé si ese riesgo en algún momento lo habéis manejado como la posibilidad de que eso puede impedir la evolución de lo que vosotros habéis pensado que podría ser. A ver, creo que conviven perfectamente, que gracias a lo digital nosotros hoy podemos hacer esto, porque pudimos acceder a textos que en otro momento probablemente nos hubiese costado mucho acceder. O sea, lo digital va de la mano, y como vos decías, como son ediciones con números muy acotados, siempre encuentran pareja, como que es un poco la idea. Y sí, claro, nos pasó, por ejemplo, de una persona de acá de España que lo quiso comprar y no teníamos ejemplares. Bueno, armamos una versión en digital y cuando nosotros vayamos, además lo tenés en mano. No se contraponen, no se pelean entre sí. Claro, por ejemplo, me imagino un regalo para un cumpleaños, Navidad, lo que sea, regalar un libro digital nunca lo escuché, ¿no? Como que digo, esto lo dedicás para tal, lo que sea, y después va a estar la marca, y cuando le herede el nieto del que tenía el libro va a decir, como que hay una magia que, bueno, el disco de vinilo está volviendo, que incluso tiene... Y además hay algo que lo que tratamos de mostrar en las ediciones es que acá hay tiempo y hay una energía puesta. Y en lo digital, bueno, sí, muchas veces por el contenido se puede ver que es importantísimo, no hay dudas, y también hay mucho trabajo nuestro en el contenido, pero también buscamos los materiales y la forma de hacerlo para que estos libros duren mucho tiempo. Entonces que pueda perdurar. Y lo digital, eso, bueno, tal vez perdure en la nube, pero es otra posibilidad. Eso, lo vemos como otra posibilidad y que convive bien. No tuvimos problemas con eso nunca, al contrario. Vosotros tenéis una colección que se llama Rara Avis. ¿No son raras avis ya los que leen libros? Lo digo relacionado con lo que dice el señor, porque más que la cuestión del soporte con lo que hagáis las cosas, ¿no? Yo creo que leer libros cada vez es más raro, más provocador incluso. Y no sé cómo será en Argentina, me imagino que pasará algo parecido, ¿no? Vivimos en un mundo muy inmediato, muy rápido. Claro, se leen libros, muchos de un periodista que dice cómo robaron los Kirchner, que probablemente sea verdad, lo que dice en el libro incluso, pero no leemos eso, no. Y eso se vende a fortuna si están hechos con un papel que es de diario y vale, no sé, 20 euros. Y decís, eso no puede valer lo mismo, bueno, pero vale lo mismo que... Pues si nosotros lo vendemos mucho más caro, no lo compra ni Dios. Entonces es como... pero sí... Yo me refería más al hecho de leer, el hecho de la... No, por eso digo, sí. Cuando se leen libros que son bastante... Como gente que en realidad no lee, después lo tirará, como se decir, un libro del horóscopo. Sí, que buscamos lectores que sean rara avis, sí. Lectores que existen, que hay que buscarlos, se encuentran y cuando nos encontramos es todo muy maravilloso. Sí, hay muchos intercambios de emails con gente que... Sí. ¿Y por qué pusieron tal cosa?
Y se los explicamos, ¿Quién le contesta? Pero es largo de contestar, bueno, los dos, vamos, sentarnos un rato. Y, sí, bueno, que cuando llegamos acá nos alojó un amigo que es de Navarra y que él es bastante especial, es bastante raro. Y nos dijo, bueno, que ustedes me caen bien porque también sois muy frikis. Digo, bueno, listo, lo seremos. Sí, es cierto que los libros, ahora que lo geo, bueno, tienen una singularidad también, son las notas al pie de página, que son bastante irónicas. Bueno, hay tiempo ahí también. Son bastante irónicas y algunas de ellas bastante desarrolladas, ¿no? Vosotros el libro que acogéis lo acotáis mucho y dejáis vuestra impronta ya. De hecho, la propia selección es una decisión, sí. Pero luego también comentáis lo que os parece el autor, lo que está diciendo, y eso es bastante curioso, ¿no? Bastante posmoderno, que esté ya un poco pasado de moda. Es la parte divertida, además. Sí. Como también es la búsqueda de la complicidad con el lector. Es eso. Como, bueno, poner ahí alguna ironía, que el que lo lee puede leer simplemente una reflexión o puede ver además en esa reflexión nada. Claro, porque como lectores también a veces cuando hay 500 notas al pie decís, uy, esto, qué bodrio. No me dijo nada, perdí mucho tiempo. Pero bueno, estas podés leerlas o no, pero si las lees, dice cuándo nació y cuándo murió el autor o lo que sea. Digo actor porque también hay actores citados, pintores, políticos. Pero a la vez hay una bromita que puede causar alguna sonrisa o lo que sea. Algún enojo. O un desacuerdo quizás. Pero bueno, para que no quede ahí, pero es como un recurso que encontramos para no aburrir ni adoctrinar así como cual profesor, pero tampoco que si alguien no sabe quién era Burne-Jones, que era un amigo de William Morris, bueno, ahí va a haber una nota que dice quién era o algo parecido. Pues si nadie hace preguntas, yo me gustaría terminar con un fragmento que las define muy bien, porque lo han escrito ellos. Entonces, como está todo escrito, no sé si... Pero me llamó mucha atención, ¿no? Digo, hasta el momento, Mochuelo Libros está formado por dos personas que tienen mucho en común: historia, valores y futuro, entre otras cosas que no vienen al caso, que ya he contado yo antes. Esta editorial tiene el objetivo de convertirse en la materialización de esas coincidencias. Trabajamos durante meses para lograrlo. El recorrido implicó lecturas, traducciones, escrituras y la encuadernación completa de forma artesanal de los libros. Y esto recién comienza. Esperamos que disfruten del esfuerzo. En este párrafo yo creo que falta una cosilla, que también lo decís por otros párrafos por ahí, pero yo creo que ellos son una gente muy apasionada, ¿no? Y yo creo que está muy bien ser apasionado, pero también ser apasionado en las cosas que hacemos. Yo creo que estos son unos libros que están hechos con mucha pasión, ¿no? Y yo, bueno, pues quisiera felicitaros y daros muchas las gracias por habernos dedicado un poco más de vuestro tiempo, y bueno, y a ustedes pues también gracias por habernos soportado una hora. Bueno, gracias.